Estamos aquí con Leopoldo Moroc, diputado, dirigente actualmente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Leopoldo, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Le agregarías, qué le quitarías al balance que hicimos al comienzo? No, yo creo que hiciste una recorrida muy clara, muy contundente. Efectivamente, todos los índices en la Argentina, se podría agregar muchísimo más en casos puntuales, en materia de evolución de determinados sectores industriales, despachos de cemento, no sé, pero abrumaríamos a los televidentes. Pero lo que está muy claro es que a 10 meses tenemos más desempleados, más deuda, y además desde el punto de vista de los fundamentos del propio gobierno, aún no compartiéndolos, también la gestión ha sido catastrófica. Hay más déficit fiscal. Y bueno, me parece que las cifras son elocuentes, están llevándonos a un escenario de crisis social. Está todo el mundo con el corazón en la boca esperando que lleguen las tarifas de noviembre, particularmente las pequeñas y medianas empresas industriales y comerciales, muchas de las cuales van a afrontar la situación de tener que pagar por servicios más que la masa salarial que tienen que afrontar. Yo creo que entre noviembre y diciembre, y lo digo con dolor porque uno no está para dar malas noticias, además para mí siempre la política fue construcción y no destrucción, pero creo que se viene una segunda ola de despidos, esta vez precisamente en ese sector de la economía. Ya hay indicios muy claros, los que son gas dependientes, panaderías, pizzerías, están empezando a bajar las persianas. Eso va a producir en un sector que vos sabés que es el que más mano de obra absorbe, la pequeña y mediana empresa, va a producir entre noviembre y diciembre una situación muy compleja para el empleo en la Argentina, porque no van a poder afrontar esas circunstancias, porque además viene acompañada con la caída de ventas, en algunos casos puntuales con invasión de productos importados. Así que es una situación muy compleja de la que el gobierno no toma nota. El gobierno no niega estos datos. Bueno, después vamos a conversar sobre el tema con Luciano Laspina. Ahora son todos datos oficiales, son indiscutibles. Lo que dice el gobierno es que era una transición inevitable para ir hacia un 2017. En primer lugar iba a ser el segundo semestre, después corrieron un poquitito el horizonte para en 2017 volver a crecer. Y de hecho, en los economistas hay cierto consenso de que el año que viene va a haber algo de crecimiento. Mirá, yo te voy a responder con el catecismo. Vos dirás que tiene que ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero me parece que es muy elocuente. En el catecismo te enseñaban que para llegar al paraíso tenías que pasar primero por el purgatorio. Nunca te dijeron que primero tenías que pasar por el infierno. Esto de que para llegar a menos pobreza primero hay que pasar por más pobreza, que para llegar a más producción tenés que primero pasar por la destrucción de la producción. La verdad que es novedoso en términos de razonamiento económico y político. Es muy novedoso. Sobre todo si se toma en cuenta que cuando uno cae en un pozo, obviamente el esfuerzo para salir es mayor en relación a la cantidad de metros que caes. Cuanto más caes, más esfuerzo para salir. Así que, bueno, en realidad todos los pronósticos, los preelectorales y los postelectorales, yo me acuerdo de Prat-Gay diciendo, no, una devaluación no va a causar ningún efecto porque ya los precios absorbieron la devaluación. Y bueno, una inflación que este año va a ser aproximadamente del 40-42% anualizada, está hablando a las claras de que este hombre se equivocó feo. Pero además no solo se equivocó feo, digamos, el precio de su equivocación, como ocurrió con el caso de las tarifas, en ese ejercicio que ellos hablan de acierto y error, produjo un daño muy serio en los ingresos de los argentinos, en la previsibilidad. ¿Por qué todo fracasa? ¿Por qué no llueven los dólares? Porque todo ha sido un diagnóstico equivocado. Incluso llueven dólares, hacia las finanzas llueven dólares. Sí, pero son inversiones de portafolio. Sí, deuda, ¿no? Bueno, pero está bien, por eso es deuda, inversiones de portafolio, que a la postre nos hacen entrar otra vez en la calecita de tomar deuda para financiar la fuga de capitales, digamos.
todos los gobiernos de derecha y ultraconservadores como este, que además tiene una particularidad que después te voy a mencionar, siempre te llevan al pasado, es inexorable, siempre. Por eso estamos otra vez discutiendo ajuste, por eso estamos frente a la angustia de la gente por la estabilidad laboral, por eso los pobres, muchos, pocos, no importa, pero que habían salido de la pobreza, vuelven a la pobreza y por eso volvemos a la deuda para financiar fuga de capitales. Pero en este caso, a diferencia de lo que pasó con Martínez de Oz o lo que pasó en la década del 90, el ajuste ha sido más brutal, no solamente porque aplican fanáticamente las recetas neoliberales clásicas, sino porque esta vez gobiernan las corporaciones sin filtro. Entonces le agregan al fanatismo ideológico el afán de superganancias. El ejemplo más contundente y elocuente fue el primer intento de tarifazo. ¿Te parece un ajuste más brutal que con Martínez de Oz? Sí, si lo medís en relación a la cantidad de años que duró la política económica de Martínez de Oz durante la etapa del proceso y la comparás con la serie de los primeros 10 meses, te vas a dar cuenta que proyectado es más brutal. En términos de lo que ha pasado del PBI, de la economía popular hacia los sectores concentrados. Porque además, por ejemplo, para darte un ejemplo, que vos lo conocés mejor que yo no registro, por ahí vos sí, pero yo no registro una decisión simultánea de devaluar 40 o 50% y eliminar retenciones simultáneamente. Bueno, no lo hizo ni Krieger-Bacena. Aquello Martínez de Oz con la tablita, trazo cambiario, la apertura indiscriminada. Sí, sí. Bueno, pero fueron 7 años. Es difícil. Fueron 7 años. Martínez de Oz fueron 4. Bueno, Martínez de Oz más lo que continuó, que fue más o menos parecido. Digo, si vos proyectás lo que pasó en términos de transferencia de ingresos en estos primeros meses y lo proyectás a 4 o 5 años, te va a dar que va a ser más, en el supuesto que esto continúe. Lo que pasa que también es cierto que esta tampoco es la sociedad del 24 de marzo del 76, ni la del 89 que asistió al golpe de Estado económico. Reacciona de otra manera. Acá el ajuste encontró el límite de los ajustados. ¿Por qué? Bueno, porque hay una sociedad con mayor nivel de conciencia, con mejor conocimiento de cómo se mueven las relaciones de poder, con más derechos y con una calidad de vida que ascendió en algo y no quieren resignar. Y entonces la situación obviamente es distinta en ese sentido. ¿Qué reconoces como positivo de estos 10 meses? Mira, yo te escuchaba recién a vos cuando hacías, digamos, en el raconto, mencionabas 3 o 4 cuestiones que te parecían, no sé si positivas, pero... Sí, positivas. Sí, yo, por ejemplo, no coincido acerca del tema del sistema previsional. Yo creo que eso también se encamina a una situación compleja. Porque si bien es cierto, se le ha reconocido a un segmento que no es tan importante como el que dicen de jubilados, el atraso que tenían con respecto a los juicios, en algunos casos son ridículos, 80 y pico de pesos de actualización, también no es menos cierto que esa decisión, combinada con un blanqueo que viene muy mal, puede terminar en un daño muy importante a una de las políticas, tal vez la más importante que llevó el gobierno anterior, que fue darle al sistema previsional previsibilidad y recursos suficientes con el fondo de garantía como para que efectivamente el sistema no atraviese crisis que yo creo que en el futuro va a atravesar. Un fondo de garantía de 50 y pico de mil millones de dólares, una vez y media más de lo que tiene el Banco Central de Reservas, para garantizar un sistema jubilatorio de 6 millones más o menos de personas, contra 44 que son las que se supone garantiza el sistema de reserva del Banco Central. Eso hoy está en riesgo por esta ley de blanqueo que en el medio metió esta reforma al sistema previsional. Leopoldo, el jueves pasado creo que fue, organizaste desde el Movimiento Nacional Alfonsinista un acto para celebrar los 100 años de la asunción de Hipólito Yrigoyen con Cristina presente. ¿Estás al tanto de las críticas, la más, si se quiere, ruidosa del presidente del radicalismo, José Corral, que dijo que Cristina se ponga una boina blanca es un robo más del kirchnerismo? ¿Cómo tomaste esas y otras críticas? Mirá, yo creo que hay gente que de una vez por todas tiene que abandonar el resentimiento, el revanchismo y razonar desde un lugar distinto a la política. Efectivamente, se cumplieron 100 años. Nosotros estamos muy contentos porque Irigoyen, que trascendió
una baldosa partidaria, a pesar de que fue el fundador o uno de los fundadores del radicalismo, merecía este homenaje. Un homenaje donde hubiera radicales, peronistas, partidos de centro-izquierda, expresiones del movimiento obrero, en este caso a través de la presencia de Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria, y cabeza de una corriente federal de trabajadores que reúne 30 gremios, estaban todos allí representados, Menpor Giardinelli del Manifiesto Argentino, intelectuales, hombres de la cultura, etc. ¿Se hubieran preocupado ellos por organizar un homenaje a Irigoyen? Se organiza el miércoles en Olivos. Y eso era una victoria nuestra. A mí me hubiera gustado que lo organizara el radicalismo y lo invitara a Macri, no que lo organice Macri y lo invite a los radicales. ¿Cómo se explica que la mayoría de los radicales, de los dirigentes históricos, y todo indica, si bien no hubo alguna encuesta que lo demostrara, pero todo indica que la mayoría de los históricos votantes del radicalismo hayan o estén o en el gobierno o hayan votado al gobierno? Yo en eso discrepo. ¿Discrepas? Sí. Sí. En primer lugar, porque si vos recordás las cifras de la PASO, recordarás que Sanz sacó 3% de los votos. Eso para mí no es la mayoría del radicalismo. Yo creo que la mayoría del radicalismo emigró del radicalismo, particularmente desde el gobierno de la Rúa en adelante. Y emigró precisamente no hacia la derecha. Por eso el partido quedó con un puñado de dirigentes de derecha que se fueron además desbarrancando hacia esas posiciones a lo largo de todo el proceso del kirchnerismo en adelante, porque en vez de hacer radicalismo hicieron antikirchnerismo bobo. Y además porque habían quedado vaciados y necesitaban que Clarín les reflejara lo que hacían, y entonces se sumaron a la agenda antikirchnerista sistemática. Pero la mayoría del radicalismo había emigrado, por eso Sanz saca solamente el 3%. Entonces no es cierto que la mayoría de los radicales apoyaron a Macri. Lo apoyó un grupo dirigencial que ya estaba vaciado de contenido con un partido que ya no tiene militantes. Casi todos los históricos dirigentes del radicalismo están o en el gobierno o apoyando el gobierno. Los históricos desde la Rúa para adelante, el delarruismo fundamentalmente, son los hijos del delarruismo. De la vieja coordinadora, ¿quién no? No, bueno, de la vieja coordinadora puede ser que estén todos también, o casi todos, pero no tienen un papel activo, digamos, ¿no? Además, esto es una ficción. Esta no es una coalición de gobierno en términos de coalición política. No es que está gobernando el PRO, el radicalismo, la coalición cívica. Por eso incluso están a cada rato viendo cómo emparchan. Acá gobiernan las corporaciones. Y el radicalismo, o lo que quedó de esa dirigencia radical, es un convidado de piedra que tiene el feo papel en el Congreso de levantar la mano por las decisiones que toman las corporaciones que sí efectivamente gobiernan a través de los dueños de las empresas o de los gerentes de esas empresas. Leopoldo, por último, vos hiciste declaraciones y más de una oportunidad diciendo que vamos hacia dos veredas, o se va a estar en una vereda o se va a estar en la vereda nacional y popular, así la denominás, o en la vereda neoliberal o conservadora. ¿Dónde está Massa? ¿No crees que hay gente que no quiere estar en ninguna de las dos veredas? A ver, yo creo que el bipartidismo en la Argentina desapareció hace ya bastante tiempo. Se ha reconfigurado el sistema político, entre otras cosas por los aprendizajes que hicimos en 33 años de democracia. En esos 33 años de democracia, entre otras cosas, además de tener más claro cómo funcionan las relaciones de poder, se fue entendiendo que para modificar esas relaciones de poder, los que pensamos parecido tenemos que ir juntándonos más o menos en los mismos espacios. Hoy en Argentina y en América Latina hay bifrentismo, ya no hay más bipartidismo. En una situación donde gobierna un sector de derecha que claramente es la vereda neoliberal y conservadora, es natural que la tensión lleve a que se construya un espacio competitivo en la vereda nacional, en la vereda del proyecto nacional. Y me parece que eso es lo que va a ir ocurriendo, a medida que además que se acentúe el deterioro social de la Argentina, y sobre todo también donde empiece a ser más claro la discusión en torno a una cuestión que hoy está media invisibilizada, porque la gente está preocupada por la desocupación, la inflación, la pobreza, pero que es el cambio de rumbo estratégico que ha introducido el gobierno de Macri a la Argentina. Nos están alineando con un rediseño internacional
que naturalmente está llevando que la matriz común que recorre a América Latina sea común porque tienen objetivos comunes. En este caso, el poder financiero internacional, muy concentrado en alianza con el complejo militar industrial de Estados Unidos, vienen por los recursos naturales. Por eso la matriz es común. Vienen por el petróleo de Brasil, el presal, vienen por el Vaca Muerta, vienen por las minas de litio de Argentina, Bolivia y Chile, vienen por los acuíferos. Hay una etapa de recolonización en América Latina. Eso va a hacer efectivamente que la nitidez entre estos dos proyectos sea cada vez más clara y más contundente. ¿Y en el medio no va a haber espacio para nada? Siempre hay lugar en el medio, al costado, hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba o por abajo. Yo estoy hablando de las grandes líneas. Vos decís, va a predominar dos fuerzas. Y va a predominar la discusión entre un proyecto nacional vinculado a la defensa de los intereses y de los recursos naturales, al proceso de integración regional, y por el otro lado el intento no solamente de ajustar en el orden interno de la economía, deteriorar los salarios, retirar al Estado y dejar en la desprotección a los sectores más vulnerables, sino este intento de engancharnos en la recolonización de América Latina. Leopoldo, gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos. Vamos a una breve pausa con los auspicios y cuando volvamos vamos a seguir con el balance de los 10 meses de Mauricio Macri con el diputado del oficialismo Luciano Laspina.